Cirujano de la Universidad Católica, máster en salud pública. Muchas gracias por acceder a nuestra invitación y conversar con nosotros, Juan Carlos. También estamos con Claudia Saavedra, Maca. Sí, Claudia Saavedra, presidenta de la Sociedad de Microbiología de Chile, doctora en bioquímica y además investigadora. Muchas gracias por acompañarnos, Claudia. Hola, buenos días. Buenos días. Y también estamos con Juan Luis Castro, diputado del Partido Socialista, expresidente además del Colegio Médico Cirujano. Muchas gracias por estar con nosotros, doctor y diputado. Vamos a invitarlos a ver estas imágenes porque luego queremos comentar efectivamente, porque aquí la intención, el mensaje es bueno, pero la realidad es muy compleja. Nos faltó uno presentar. ¿Y está Ignacio ya? Sí, porque ya se conectó. Es que nos habían dicho que se había desconectado, pero está con nosotros. Está con nosotros el... Saludos, Ignacio, ahí está. Doctor Ignacio de la Torre, médico de la Universidad de Valparaíso, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, y yo creo que va a ser súper interesante hablar de qué es lo que está pasando en la quinta región, porque muchos especulaban que a partir de hoy podía haber cuarentena y no se decretó. Así que vamos a hablar de eso en un ratito más. Pero miren lo que está pasando en la Florida y volvemos con Lucho Ugal. Sí, Maca, lo que yo te decía es que el mensaje, tú misma lo comentabas, el mensaje, la intención puede ser súper buena, pero la realidad es esta. ¿Qué le decimos a las personas que no pueden cobrar, por supuesto, los bonos del Estado y tienen que ir a hacer estas filas? ¿Cómo se mantiene la distancia así? Luchito. Sí, ¿me escuchan? Claro, mira, son distintas temáticas y distintas situaciones. La señora que estaba aquí recién al lado mío nos contaba que no han recibido las cajas, que no han recibido los bonos. Tú recién me contabas el problema que tenías con la cuenta RUT, si nos puedes contar. Por ejemplo, nosotros en abril nos clonaron la tarjeta justo en la pandemia. Y el banco, como ustedes saben, uno puede girar 200.000 pesos diarios de su tarjeta. Nos clonaron 600.000 pesos y que teníamos que... reclamar por internet. Esa es la respuesta que te dan, el reclamo por internet. Hay que hacerlo por internet. Nosotros lo hicimos por internet y el banco que hizo ponernos que no era lo único que podíamos sacar la clave y que habíamos sido nosotros mismos. Cuando nosotros estábamos acá en la Florida nos estaban sacando la plata allá en Estación Central. Ok, muchas gracias. Mira, el caso de ella es el de muchas otras personas más que han tenido que venir a buscar su pensión, adultos mayores que tienen que venir a firmar y que finalmente ese pasa a ser el problema, porque si no vienen, la única forma que les entreguen su pensión es presencialmente. Oye, Luchito, yo encuentro que esto raya en lo escandaloso. Cualquiera que tenga cuenta en un banco comercial, no el del Estado. Al frente hay uno, de hecho. A uno le llevan la tarjeta a la oficina, a la casa. Hay distintas formas, se pueden ir a buscar a distintas sucursales. Y estamos en plena pandemia, con cuarentena total, con una emergencia sanitaria y no hay una facilidad ni siquiera para los adultos mayores. Hay gente ahí, una señora era adulto mayor y no le querían ir a dejar el plástico a su casa, si es que tuvo que hacer la fila, llevaba 3 horas en la fila. Estamos esperando respuesta del Banco Estado, así es que en cualquier momento si sale alguien ahí a conversar con nosotros, que responda a la denuncia de que hay solo 2 cajeras atendiendo. Dicen hay 2 para público en general y una para adultos mayores. Veamos si es real o no eso. Y el hecho de que estén cerradas las otras sucursales y en comunas solamente abran una sucursal. Vamos a ir con nuestros doctores. Aquí está la portada del diario La Segunda, que estamos viendo el diario La Segunda del día martes. Ayer dice, solo queda el 5% de camas UCI disponibles. El ministro lo dijo, la idea es traer más ventiladores, pero no tiene que ver tampoco con las camas UCI en general, ¿no? Hemos visto que muchas personas también en este ranking que nos hizo, ¿no? En este ranking de gravedad, Lucho Ugal de la mañana, hay personas que no están extremadamente graves, pero igualmente acuden a un centro hospitalario que puede, por supuesto, ocasionar problemas. Juan Carlos, vamos a partir contigo, máster en salud pública. ¿Qué tan preocupante es este 5% de las camas UCI y cómo podemos tratar de revertir esta situación? A ver, buenos días. En primer lugar, quiero ser claro, no quedan camas UCI, no es que quede un 5%. La ocupación es total. Ese 5% que se informa es producto de que durante la noche, por ejemplo, se produce un egreso, se genera una cama vacía que va a ser llenada inmediatamente. O sea, el nivel de saturación es máximo y la prueba de que está todo el sistema lleno, o sea, que no hay camas UCI, es que hoy en día amanecieron 210 personas hospitalizadas fuera de camas de unidades intensivos, es decir, personas hospitalizadas en urgencia, personas hospitalizadas en pabellones, adultos hospitalizados en unidades de pediatría. Es decir, no hay más camas. Incluso en ambulancias. Es la realidad y todo lo que está... Exactamente. Entonces, yo creo, y yo diría que hay que dejar de reportar
ese porcentaje de camas que quedan, porque no quedan, y hay que empezar a hablar de esto. ¿Cuántas son las personas que están amaneciendo fuera de unidades de paciente crítico? Ese es el número que hay que empezar a reportar y el que tenemos que empezar a mirar. Y hoy en día ese número es de 210 y se ha triplicado en una semana. Hace una semana ese número era de 80, es decir, en solo una semana hay 3 veces más personas que amanecieron hospitalizadas donde se pudo. Esa es la verdad. Entonces no quedan camas y la situación desgraciadamente se ha ido agravando en regiones también. Ya hay varias regiones, la quinta, la sexta, la segunda región, que tienen ocupaciones de 90 o más %. Entonces estamos llegando a una situación crítica no solo en la región metropolitana, sino en varias regiones, lo cual es muy preocupante. Juan Carlos lo que nos dice es clave, Maca, porque él dice, no quedan camas. Aquí hay algo casi psicológico. Al decir 5%, uno inmediatamente dice, bueno, algo queda. Pero lo cierto es que ese 5% no es engañoso, Maca, es que no quedan camas. Doctor, y cuando hablamos de una cama, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque no es solamente la cama, estamos hablando de la cama, el equipo, el personal de salud. Sí. O sea, este aumento de camas, que se habla de la posibilidad de aumentar las camas, no es automático, no es de un segundo para otro. A ver si nos explica la complejidad de una cama. Mira, esto es muy complejo y te quiero dar un dato. En Santiago partimos, o sea, en Chile, con 800 camas críticas al comienzo de la pandemia. El gobierno hizo un gran esfuerzo, hoy en día hay 2.100 camas. Eso ya es 3 veces lo que había inicialmente, ¿no? Entonces estamos hablando que ya el personal de salud está estresado porque evidentemente no teníamos la cantidad de médicos, enfermeras, paramédicos para manejar esa cantidad de camas críticas. ¿Y esto entonces, es lo mismo por ejemplo, que los un hospital como el Sotro de Río? Le pregunto, ¿estas camas son todas con ventiladores o no necesariamente una cama crítica? Estoy hablando de camas, estoy hablando de camas con ventiladores. Con ventiladores. Y creo que claro, con camas con ventiladores. Y ahí, como tú decías, hay un tema muy, muy grave, que uno puede efectivamente, un médico a veces puede manejar más de un ventilador, pero hay un factor que es aún más clave que el personal médico, que son las enfermeras, enfermeros, los paramédicos, todo el personal que está a cargo de cuidar a un paciente. Hay que movilizarlo, hay que limpiarles, aspirarle secreciones, todo un trabajo que es muy delicado y que no es difícil de formar ese personal de un día para otro. No se puede. Entonces hay que entender que las camas, cuando uno dice, mira, el 100% están ocupadas el 100% de una capacidad que ya se triplicó y que sobre eso hay pacientes en ambulancias, en urgencias, en pabellones. Entonces la situación es crítica y decir que esta discusión de la última cama o no, mira, estamos ya en esa situación. Esa es la verdad. O sea, creo que no hay que... ¿sí? Pero el ministro hoy día anuncia 404 ventiladores nuevos. Me imagino que eso también tiene que ver con todo un protocolo que incluye al personal médico, como dice la Maca, etcétera, etcétera. Voy a pasar al tiro para que conversemos entre todos al doctor Luis Ignacio Latorre, para que nos cuente un poco cuál es la situación también que se vive en la quinta región y si es que estos 404 ventiladores nos podrían volver la esperanza de tener nuevamente un panorama auspicioso. Hola, mira, en primer lugar yo creo que lo dijo recién nuestro colega al plantear que el esfuerzo gigantesco que se ha hecho por ampliar nuestra red de camas críticas en el país no tiene precedente histórico. Nosotros contamos con una infraestructura hospitalaria que tiene brechas importantes tras más de 30 o 40 años de una inversión en salud, porque no es un gasto, es una inversión, como lo veríamos ahora, que fue menos que lo que el país necesitaba. Y sin embargo, entre diciembre o enero y la fecha, hemos logrado crecer muchísimo nuestra capacidad. De hecho, en la quinta región, nosotros en diciembre teníamos menos de 90 camas críticas, sumando las camas del Estado, las camas privadas y las camas de la Fuerza Armada. Y hoy en día tenemos 165 camas. Ese aumento se hizo principalmente con lo que podemos llamar la capacidad instalada. O sea, se hizo sin construir nuevos hospitales, se hizo sin construir hospitales de campaña, se hizo ampliando unidades de UCI, agregando camas en unidades que ya existían, transformando camas de infantil o pediátricas en adultos, transformando recintos quirúrgicos como quirófanos en camas de UCI. ¿Doctor? Pero el problema de eso, tal como lo decía recién, es que esa capacidad, esa instalación ya llegó a un tope y lo que viene ahora es un crecimiento que ya no resulta tan simple, porque ya cuando tú tienes 8 camas en una UCI y subes a 10, todo el equipo hace un esfuerzo. Cuando sube a 12 hace un esfuerzo, pero cuando ya pasa hasta 14, 16, 18, 20, 24, el problema es que ya necesitas reclutar más gente.
Y cuando hablamos de UCI, mucho se ha insistido en los ventiladores, pero yo quiero hablar sobre el talento humano que está detrás de esas camas. Y me refiero principalmente a técnicos paramédicos, a kinesiólogos, a enfermeras, que son especialistas en UCI, que saben cómo manejar ventiladores mecánicos, que saben cómo cuidar a estos pacientes graves, a médicos que son especialistas en medicina al adulto y con formación o especialidad en UCI, y también a todo un personal de soporte, auxiliares de servicio, secretarias, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de una UCI. Y eso, lamentablemente, aumentar esa dotación en este momento ya significa pedirle a médicos que no necesariamente son especialistas en UCI, a enfermeras que no necesariamente tienen una formación y experiencia previa en UCI, a kinesiólogos en la misma condición, a técnicos paramédicos en la misma condición, que vengan a apoyarnos. Y se entiende que este momento es una crisis que requiere ese tipo de medidas, pero evidentemente que tal como ocurrió en otros países, y tenemos que aprender de eso, la calidad de la atención, primero, por la sobrecarga asistencial, segundo, por el tener que realizar más turnos que los que normalmente hacían, y tercero, por el hecho de contar con menos experiencia, la calidad de la atención disminuye y la letalidad suele aumentar. Eso ya lo vimos en otros países. Sí, sabemos del esfuerzo que está haciendo ese personal de salud, no solamente los médicos, como dice usted, están las enfermeras, los kinesiólogos, los TENS, todos trabajando incluso con turnos de hasta 24 horas. Voy a volver a preguntarle después sobre la realidad en la quinta región, pero para que incorporemos también a Claudia a esta conversación. Hay un estudio, Claudia, que se publicó hoy día y al cual hizo referencia el ministro, que a mí me tiene muy preocupada y advierte sobre proyecciones dramáticas para Chile, Brasil y Perú. Dice que vamos a ser los países que vamos a tener peor desempeño en América y dice incluso que Chile debería llegar a tener uno de los índices más altos de la región en fallecidos. Es un estudio que habla de que podría haber en agosto entre 11.000 y 30.000 fallecidos en nuestro país. Llevamos 700. O sea, esto estamos multiplicando por más de 10 y hasta por 30 o 40 el número que tenemos actualmente. ¿Cómo se recibe una noticia como esta y qué podemos hacer a esta altura? Cuando ya, ¿qué más que una cuarentena total en la región metropolitana? ¿Debería ser extendida esta cuarentena, Claudia? Se me cortó un poco, pero sí. ¿Me escuchas bien? Sí, ahí te escuchamos bien. Ah, ya, perfecto. Ay, sí, es que como que vi que se cortó. Bueno, mira, yo creo que aquí hay un tema súper interesante que tiene que ver con lo que mencionó el ministro, también con los modelos que no funcionaron. Y lo que hemos estado haciendo siempre ha sido ver lo que ha pasado, ¿sabes? Siempre miramos el pasado, lo que pasó, lo que tenemos, cómo ya está todo ocupado en las camas UCI, ¿te fijas? Y hay datos que nunca hemos tenido y que a lo mejor es momento de tener y que eso nos permitiría proyectarnos un poco y tal vez ver si efectivamente ese pronóstico va a ser cierto. Ahora, por otro lado, los modelos deben ser, ¿cómo se llama? Auditados. Los modelos, yo no sé si los modelos que ocuparon en el gobierno son modelos que se auditaron y a lo mejor no sé si esas auditorías por personajes externos, la validación que se hizo fue realmente cierta. Y por otro lado hay que considerar que al sistema se le metieron perturbaciones porque cada vez que nosotros ocupábamos el sistema o el modelo de las cuarentenas parciales dentro de la región metropolitana, por ejemplo, en las comunas, y no contábamos con que la gente se iba a desplazar en más de una comuna, el transporte, por ejemplo, ha sido un foco que nunca se le ha puesto mucho énfasis en el seguimiento, por ejemplo, de los asintomáticos, el testeo de las personas que se movilizan, porque los datos que en otros países muestran que efectivamente en el transporte es donde ocurre el mayor número de infecciones. Entonces, a lo mejor ahora hay que aprender de la experiencia que hemos tenido hasta ahora, evidentemente, y empezar a tomar, aplicar métodos científicos, tal vez más rigurosos, hacer grupos de estudio que permitan aplicar ciertas estrategias que, por ejemplo, se han aplicado y que se han funcionado, porque el testeo se aumentó concitando a los microbiólogos, a los bioquímicos, a los biólogos moleculares, y efectivamente se aumentó con la red universitaria el testeo. Te fijas, se ha potenciado el nivel de testeo por PCR. Entonces, sí, hay estrategias que pueden ir mejorando. Claro, parece que no aprendemos. Miramos las experiencias extranjeras y a pesar de eso no aprendemos.
Sí, vamos a seguir avanzando. Incorporamos al doctor Juan Luis Castro también a esta conversación. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bueno, hoy día aparece el caso del primer doctor contagiado de coronavirus que muere, que es el gastroenterólogo René Sánchez. Era muy querido en el Sotero del Río. No solo él, sino que hay otras personas también, participantes de los trabajadores de la salud, que están afectados por coronavirus. Y vemos esta cifra abajo, ahí está, lo vemos en pantalla. Y vemos además que él había sido diagnosticado hace cerca de un mes. La Maca me contaba hace un ratito, además, que no solo él, sino que además su familia había tenido coronavirus, la familia completa. Y uno dice, bueno, es el riesgo. Cuando decimos que los trabajadores de la salud arriesgan su vida a diario, aquí hay una muestra que es irrefutable. Doctor, la pregunta... el 23 de junio se espera el pic. Estamos hablando de una mega cuarentena que solicitan algunos. Me imagino que aquí lo podemos debatir también con todos los expertos. Porque la cifra sigue siendo, aunque dice, se está notando lo que está ocurriendo con esta cuarentena total. Igual tenemos más de 3.000 contagios diarios. Tenemos que lamentar más de 30 muertes por día, 35 en promedio. Bueno, hay que aumentar la cuarentena. Si es que el pic va a ser el 23 de junio, uno tiene que hacerse la idea de que vamos a estar encerrados por lo menos hasta julio. Y también, si es que esto se tiene que extender a regiones o no. ¿Cuál es su opinión como político, pero también como doctor en primer lugar? Sí, bueno, yo quiero saludarle. Estoy hablando con ustedes desde la ciudad de Rancagua. La sexta región está también muy afectada. Está con un 90% de ocupación de sus camas, la mayoría procedentes de Santiago. Y por lo tanto el fenómeno, así como en la quinta, en la metropolitana, está rebalsando hacia muchos lugares. Hay dos dimensiones del combate del virus. Uno es qué estamos haciendo para que no se siga transmitiendo y se suprima el virus en las regiones que están más afectadas, Santiago. Y dos, cómo hacemos para salvar los enfermos más graves. Sobre esto último, yo creo claramente, como lo dijo el colega Said, estamos ya en el colapso. Ya la situación está en un punto irreversible en cuanto a que se tocó techo. Hoy día estamos en 82.000 casos. Se dijo desde el principio que estábamos preparados para 100.000 casos. Incluso fue reiterado hoy día. Sí. 100.000 casos vamos a estar de aquí al domingo, como están las cifras diarias de 4.000 a 4.500 pero casos. déjeme hacerle el alcance ahí, doctor, porque lo que dice el ministro literal es que estamos preparados para atender hasta 100.000 personas contagiadas o contagiantes en el mismo momento. No en total, porque aquí a la cifra total de contagio hay que descontarle los recuperados. Sí, pero es peor todavía entonces. En esa misma condición, cuando nosotros consideramos los enfermos solo activos hoy día, que son bastante menos de los 80.000, la mitad aproximadamente, tenemos una situación imposible de poder resistir en cuanto a la situación asistencial. Quiero decirle que ayer asistió a la Comisión de Salud el presidente de la Sociedad de Medicina Intensiva, el doctor Regueire, que ustedes también lo han entrevistado. Así es. Y a mí me sorprendió, y a todos los miembros de la comisión, que él nos reconoció que jamás había sido convocado a una reunión con el Ministerio de Salud para coordinar la distribución de camas críticas. Nosotros no podíamos creerlo, le preguntamos por segunda vez y nos dijo, a nosotros solo nos piden capacitar y educar a los médicos para que puedan ir a hacer el trabajo con las camas reconvertidas, con los ventiladores nuevos. Uno se pregunta entonces, ¿cómo se está escuchando de verdad a todos los actores involucrados para salir adelante y que no muera la gente que el estudio que Macarena decía de una universidad norteamericana predice esa cantidad de miles de muertos que vamos a tener? Porque hoy día no estamos en la primera semana de la pandemia, llevamos más de 80 días, es una situación desesperada y por lo tanto, si no sumamos esfuerzos, el propio doctor Regueira nos decía, ¿se ha explorado o no, por ejemplo, mandar camas a Mendoza? Me dice, ¿Mendoza? Sí, ¿por qué? Él nos dijo, porque nosotros hemos hablado con los médicos de Mendoza, de los hospitales argentinos del otro lado de la cordillera, que están a 40 minutos o menos en un avión y tienen no más del 20% de sus camas UCI utilizadas, porque allá no tienen el fenómeno de saturación de camas. ¿Por qué no se puede abrir una situación mucho más amplia en cuanto a la disponibilidad de traslado a todos los lugares que sea necesario para habilitar camas que impidan que gente muera? Porque lo más triste de todo esto es no escuchar un relato todos los días de cifras, de casos, de muertos, pero lo importante es saber qué conductas nuevas vamos a adoptar para evitar lo que todos sabemos que es casi inevitable, que es que el sistema se vaya a saturar. Sería inédita esa colaboración entre países, pero por supuesto muy positiva, porque abriría también luces para otros países que se encuentran en una situación similar, Maca. Sí, y que es un poco lo que se está dando interregiones, y es lo que me gustaría conversar con el doctor Said, porque muchos de los enfermos de la región metropolitana, más de 100, han sido trasladados a regiones. Y a mí me gustaría a través suyo hablar
con la gente de regiones, que no están en cuarentena total, que a lo mejor no tienen muchos casos, y ellos tienen la oportunidad de hacer lo que no hicimos en la región metropolitana. Nosotros vimos lo que estaba pasando en Italia, en España, en Estados Unidos, no creímos, no hicimos caso, fuimos al supermercado, hicimos la cola en la farmacia, muchas veces para cosas que no eran urgentes. Y hoy día nos estamos lamentando, y nos vamos a lamentar mucho más en 2 y 3 semanas más por no haberlo hecho. Pero la gente que está en regiones tiene todavía la oportunidad de hacerlo, de cuidarse, distinto como nos cuidamos nosotros. Doctor Juan Carlos Said, me gustaría darle a usted la palabra y que nos contara cuál es la realidad que están viviendo y por qué es tan dramático esto de no tener dónde trasladar los pacientes. A ver, yo evidentemente estoy aquí en Santiago, trabajo en el Soto de Río, pero me he informado de lo que sucede en regiones y la situación es cercana al colapso en varias regiones. Valparaíso está muy complicado, la sexta región está muy complicada, la segunda región está muy complicada y hay que entender que Chile es uno solo. A veces hay estas como rivalidades, que Santiago, que regiones, pero la verdad es que el país es uno solo, las camas son para todos los chilenos y no hay más. Hoy en día a nivel nacional la ocupación de camas es 86%, considerando lo que estábamos diciendo antes, que esto se triplicó. Entonces